Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El año pasado, en junio, leímos el libro de Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Y una de las inquietudes que tuvimos durante la reunión iba en torno al tema de cómo la escritura podía ser un medio terapéutico, como lo fue para la autora de este libro. Pensando en eso, es que invitamos a Aurelia Dobles Trejos, quien es periodista, es escritora y actriz, y que también imparte los talleres de escritura mágica, para que nos converse sobre esta inquietud que nosotros teníamos, si la escritura se puede utilizar como una forma de terapia y cuál ha sido su experiencia al impartir este taller. Muchas gracias, Rebeca. Muy honrada de estar en este club, compartiendo algo que pueda servirles, ojalá. Bueno, yo siento que el lenguaje, la escritura es tan generosa que da para tanto y más. Y que uno podría pensar que son caminos paralelos, pero en realidad no son paralelos. La escritura terapéutica y la escritura artística o literaria se retroalimentan. Entonces no son caminos paralelos, sino que en algún momento se van a entreverar y se van a juntar. Hay un escritor español, Javier Cercas, que dice que la literatura es verdad o no es. Y hay muchísimos escritores que escriben sobre el acto de escribir, mencionan eso. En la escritura literaria no hay recetas. Sin embargo, hay muchas coincidencias, y una de es esa, ¿verdad? Que la proveedora es la realidad y la que hace literatura es el juego con el lenguaje y la imaginación. Y digamos, para mí, la escritura se mueve como si fuera una gran cuerda que se mueve entre dos puntos. Esa realidad, que es la proveedora de la verdad profunda, y el otro, digamos, la otra punta podría ser la ficción más fantasiosa. Entonces, en esa cuerda se desplaza la escritura, ¿verdad? Es el escritor, la escritora, la que va tomando decisiones de cuánto se acerca o cuánto se aleja de los dos puntos, por simplificar las cosas de un fenómeno que es mucho más complejo quizá. Pero a grandes rasgos se podría decir que esa cuerda sustenta ambas puntas. Y que entonces, digamos, en el sentido de la pregunta que usted me hace, de que si puede ser terapéutica, por supuesto que sí, y en varios sentidos. Bueno, digamos, si uno está viviendo, como en el caso de Joan Didion, una circunstancia muy dolorosa, extremadamente dolorosa, por supuesto que es terapéutica, y que esa terapia que uno hace al escribir en un momento en que está por dentro con una gran agitación, como un torbellino, esa escritura en ese momento es catártica. Sin embargo, no es recomendable publicar eso, ¿verdad? Sino que hay que dejarlo en remojo y en reposo bastante tiempo si uno quiere reelaborarlo como un testimonio, como una memoria, como un libro autobiográfico, o como una reelaboración de una vivencia propia que ahora se denomina autoficción también, ¿verdad? Que está de moda la autoficción y que tiene que ver con una gran verdad, y es que todo recuerdo es ficción. La prueba es que si usted y yo vivimos, o digamos, si vivimos una circunstancia en común y después la contamos, cada una va a contar una versión distinta. Igual pasa con los recuerdos. Cuando uno tiene hermanos y cuenta un episodio de su infancia, te sorprende de que el hermano o la hermana recuerda una cosa totalmente distinta a la que uno vivió o uno cree que vivió, porque en realidad la memoria es muy creativa también, muy creativa. Entonces sí, claro que es terapéutica, pero también es terapéutico escribir como un juego literario también, ¿verdad? Entonces por eso digo que tiene varias aristas.
Sí, hay dos elementos que me parece muy interesante. Eso de dejarla en remojo me parece muy importante ya pensando en la literatura como arte, como un producto estético y demás. De pronto, cuando uno utiliza la escritura para desahogarse de algo, no interesa tanto las formas, pensaría yo, sino simplemente dejar salir eso. Pero si ya pasa a otro nivel más estético, más artístico, sí requiere de otro tratamiento especial. Sí, incluso, sí, así es. Incluso en los talleres yo siempre les doy esa recomendación. Hay que separar los dos procesos para que se vuelva una práctica saludable y además muy gozosa, para preservar el placer de escribir. Si uno mezcla las dos etapas, si uno, digamos, la primera etapa volcánica, hay muchos escritores que le dicen la etapa volcánica, que es muy libre, que no tiene ningún tipo de autocensura ni autoedición, sino que discurre incluso por el inconsciente creador, que es mucho más amplio que el inconsciente freudiano, digamos, es mucho más misterioso también, porque accede a la memoria celular, a la memoria ancestral, a la memoria colectiva. Y si uno suelta el control en esa etapa, va a encontrar verdaderas joyas o diamantes en bruto, que si uno los deja descansando un buen tiempo, después puede identificar qué es lo valioso de lo que salió ahí, qué es ese relumbre, qué es eso que alude a esa verdad profunda, y ya lo puede trabajar en la reescritura con otro tipo de creatividad, más consciente, y preserva el disfrute en las dos etapas. Porque cuando los escritores hablan de que escribir es una tortura y que qué sufrimiento, es porque mezclaron las dos etapas, se mezclaron, y entonces ahí sí es muy, muy difícil salirse de esa autodemanda que se vuelve a veces muy feroz. El otro elemento que me llamaba la atención tenía que ver con este tema de los recuerdos y como muchas personas lo plantean o lo plasman de forma diferente. Le cuento porque justo ayer iniciamos el taller de escritura en el club que hacemos todos los años, y las personas participantes en el taller tenían esas inquietudes de escribir sobre su experiencia vital. Entonces, algunas de las personas decían que cuando a veces se aventuran a hacer algo, generalmente les salen los familiares reclamándoles porque no es el recuerdo que ellos tienen de esa misma vivencia. Entonces, ahí entran en juego ciertos elementos, porque si bien es cierto, puede ser un proceso terapéutico para quien está escribiendo, sacar eso que está dentro, podría incidir o afectar las relaciones entre quienes participan en ese entorno familiar, por decir algo. Sí, bueno, ahí por eso es que el escritor en el proceso de la reescritura toma muchas decisiones, toma decisiones incluso de meter algunos elementos inventados, cambiar nombres, cambiar circunstancias, cambiar lugares, jugar para preservar, digamos, ese tipo de asuntos delicados que pueden afectar a otras personas. Hay otros escritores, yo sé que hay escritores, por ejemplo, en Francia, bueno, incluso la Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, ella escribe de sus vivencias y de sus experiencias más fuertes, y ella no tiene ambajes en usar los propios nombres de las personas. Bueno, eso es incluso cultural. Yo creo que nosotros en Costa Rica seríamos más cuidadosos, aunque don Alberto Cañas decía que en sus novelas y cuentos él hablaba de todas las personas y familia conocidos a su alrededor y que nunca nadie se había reconocido. Lo cual es muy gracioso, porque es cierto eso que uno no se ve como lo ven, ¿verdad? Y entonces, y también está eso de que la imaginación es parte de nuestro ser humano. Entonces el recuerdo está pringado de imaginación. Y volvemos a eso mismo que usted planteaba, cómo se iba moviendo en ese hilo desde ese momento en que estaba en la parte más donde están plasmando por escrito sus propias memorias, hasta esa parte de ficcionalización, que es la forma en que podría
evitarse afectar a estas otras personas que están alrededor, porque tampoco se trata de hacer más grande el drama familiar, ¿verdad? Por supuesto que no. Y todo arte es misterioso y es contradictorio y paradójico, ¿verdad? Contiene la paradoja. Una de las más grandes bellezas del arte en general, no solo de la escritura, es que contienen el fondo en el punto primigenio. Si uno lograra hacer como un trabajo alquímico o químico de reducir a su elemento primigenio cualquier obra de arte, va a encontrar una rememoración en la mente del creador. Eso decía Kierkegaard. Kierkegaard decía, en el origen o en la raíz de toda creatividad hay una rememoración. Y si uno pudiera, digamos, agarrar un cuadro, no sé, un cuadro de Rembrandt o de Van Gogh o de Picasso o de quien quiera y lo reduce hasta su primer impulso, probablemente hay un recuerdo ahí, una imagen que está en la retina de ese pintor. Igual en la escritura también. Nada es casualidad, surge una imagen que estaba ahí guardada de nuestra infancia. Por eso los escritores hablan del paraíso perdido de la infancia, no porque la infancia haya sido particularmente feliz, sino porque ahí reside la clave de la imaginación. Cuando éramos niños y niñas, todo era posible. Nadie nos había dicho, no, eso no se puede, eso no es así. Era como nosotros quisiéramos, jugábamos con todas las imágenes. Y por eso es que en el origen, eso que decía Kierkegaard, a mí me fascina como frase, porque da todas las posibilidades de ese juego, ¿verdad? De quererlo mantener como si fueran nuestra historia familiar o a convertirlo en una ficción. Y también hay un elemento que me llama la atención sobre eso, porque muchas personas desean empezar a escribir, pero no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar. Y ahora que usted rememora eso, de ese punto de inicio, es como estar ahí a las puertas y de pronto atreverse, entro o no entro, lo hago o no lo hago. ¿Qué le recomendaría usted a las personas para que den el paso, para que empiecen, para que se lancen? Usted usó una frase muy linda que es entrar, ¿verdad? Escribir es estar presente, pero no solo es estar presente en lo obvio de aquí y ahora yo estoy escribiendo, concentrada, sino entrar dentro de lo que yo escribo y soltar el control. Y para eso ayuda mucho una imagen sensorial, un olor, una textura que se toca, un objeto, una luz particular, un contraste de colores. Un ruido, un sonido. Eso es un gran portal para entrar en la escritura, porque eso nos permite estar presentes dentro de lo que escribimos y además no, es como una balsa, porque nos sentimos cómodos y soltamos el control, dejamos de estar pensando en voy a escribir bonito, esto mejor no, porque eso es la autoedición, que es el enemigo privado número uno de cualquier escritor, y los escritores que escriben sobre el proceso lo dicen, que esa es la vocecita que hay que evitar porque nunca tiene la razón. Por eso esta primera etapa tiene que ser muy libre, porque ahí es como, para mí es como un vivero, como el almácigo de los textos y apenas las plantitas, las plántulas están naciendo y igualito que en un vivero, la planta de albahaca, digamos, tiene forma de planta de albahaca desde chiquitita. Digamos, a veces a uno le sale la historia o el cuento de casi que como va a ser, pero un árbol de roble, que es un arbolazo, digamos una novela, cuando es así no tiene forma de nada, no se parece una mala hierba. Y entonces, y uno lo va a desechar y no le dio el chance de crecer, nutrirlo, porque la literatura es una larga paciencia, es una larga paciencia. No hay que precipitarse, por eso esa etapa del remojo. Imaginémonos que Chekhov dejaba de 4 a 8 años los cuentos en una gaveta. La primera versión en una gaveta, 4 años y después la sacaba y ya entonces ya él, reconciliado con lo que él había querido escribir, empezaba a trabajarla con mucho más claridad. Claro que cada uno se mide porque no hay recetas, ¿verdad? Cada uno se va midiendo y bueno, yo necesito 15 días de remojo,
tal vez una semana, o con un libro es diferente, necesito meses, y todo siempre varía, porque la creatividad no es lineal, es un proceso, es un viaje. Aurelia, agradecerle por esta corta conversación sobre el tema, aunque da para hablar mucho rato, y pedirle que le deje un mensaje a quienes siguen nuestro canal. Bueno, primero que sigan leyendo y escribir. Leer es escribir y escribir es leer. Leer alimenta nuestra molécula literaria, pero además, si solo es leer, ya eso es un acto creativo, porque realmente el escritor no es nadie sin los lectores, es decir, no es nadie, no, siempre somos seres, escribamos o no escribamos, seres maravillosos, pero digo, el fenómeno del escritor, del libro, es posible porque hay lectores, y la misma lectura nos alimenta nuestra propia escritura. Así que siempre hay que apreciarla, amarla, nos enriquece la vida, nos hace entrar en los zapatos de otros sin nuestros zapatos, que es el mejor ejercicio, y conocer la diversidad, la riqueza de esta aventura humana, comprenderla, reconciliarnos con ella, amarla, amar al prójimo. Y como decía Santa Teresa de Jesús, son gran cosa las letras para dar en todo luz. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a quienes siguen este canal, y si aún no lo han hecho, suscríbanse y marcan la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video. Hasta la vista.